Ya, listo. Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a continuar con la sesión número 3. El día de hoy vamos a hablar de fiebre como tal. En su teoría es uno de los temas que les van a explicar en la segunda semana. Es uno de los 5 temas. Entonces, como pueden saber o darse cuenta, es que los van a tocar así en 20 minutos ese tema. Entonces, siento que fiebres, al igual que el dolor, es un tema muy importante, porque dentro de todo es un signo frecuente que van a encontrar en la práctica clínica. Entonces, ustedes tienen que aprender a diferenciar lo que vienen a ser los patrones de fiebre. ¿Por qué? Porque cada patrón de fiebre te va a hacer identificar o te va a ir hacia un grupo de enfermedades como tal, ¿no? Entonces, todas las fiebres como tal no son iguales. Entonces, vamos a comenzar. Primero, chicos, la fiebre, ¿ustedes qué opinan? ¿La fiebre es mala en realidad? ¿O no sé qué opinan? ¿Es mala? ¿No nos debería dar de fiebre? ¿Qué opinan, chicos? A ver, levanten las manos los que creen que la fiebre es mala. ¿Nadie? A ver, los que creen que la fiebre es buena. Ya, muy bien, Luis. ¿Alguien más? Ana Paula, también, muy bien. Muy bien, chicos, en realidad, pues la fiebre como tal es la respuesta inmune que tiene nuestro cuerpo ante posible situación de estrés, infecciones, etcétera. Entonces, la fiebre de por sí es un signo que nos da a entender a nosotros que nuestro sistema inmune está luchando contra algo, ¿no? Entonces, no solo es la elevación de la temperatura corporal, sino que también incluye las respuestas de nuestro cuerpo ante ya sea un agente invasor, una materia viva, una materia inanimada, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, oye, ¿qué es la fiebre? La fiebre es el estado elevado de la temperatura central de nuestro cuerpo por respuestas defensivas del hospedero, o sea, de nosotros, ante la invasión de agentes extraños. Y estos agentes extraños pueden ser tanto materia viva como materia inanimada, o sea, materia patógena o materia extraña. Entonces, recuerden eso, ya ustedes lo saben desde PM, que la fiebre es una respuesta de nuestro sistema inmunológico ante la invasión de un agente extraño, que bien puede ser vivo o bien puede ser sin vida, o sea, inanimado. ¿Sí? Entonces, para esto es importante que ustedes sepan qué es la termorregulación. A ver, chicos, si alguien lo sabe, porque ustedes ya han llevado fisiología, fisiopato, ¿qué parte de todo nuestro cuerpo se encarga de la termorregulación? ¿Quién es el centro regulador o el centro termorregulador? Les doy una pista, está ahí coloreado de color verde. ¿Cómo se llama? A ver, voy a ver el chat. No, nadie. Comienza con H. Ya les di muchas pistas. Hipotálamo. Ajá, muy bien. El hipotálamo, como lo dice su compañero, es el regulador de nuestro centro termorregulador, o sea, el encargado de regular nuestra temperatura corporal. Por eso, en los adultos mayores muchas veces no tienen la capacidad de hacer una termorregulación como los jóvenes. ¿Por qué? Porque en cierta manera, pues su hipotálamo se está fibrosando, está teniendo la presencia de microadenomas y esto hace que se vaya decreciendo esta función como tal. Entonces, recuerden siempre que el hipotálamo es el centro termorregulador de nuestro cuerpo, por si les preguntan. Ahora, em, el hipotálamo es involuntario, o sea, es algo autónomo. Tú no le dices a tu hipotálamo, oye, hipotálamo, regula, ahorita tengo frío. No, es algo automático, no es algo involuntario, autónomo. Ahora, ¿cuándo se adquieren? Se adquieren en los primeros meses de vida, en realidad. Y como les digo, es algo que tú no predispones, que tú no dices, no sé, por ejemplo, dices, oye, ahorita tengo mucho frío, por favor, actívate, quiero que me des calor. No, no, es algo autónomo. Ahora tenemos el ritmo circadiano, que es la variación de temperatura según el horario. Al amanecer, normalmente nosotros despertamos con una temperatura de 36 grados y en la tarde sube 1 grado, 37 grados, es lo que les dicen en su teoría, ¿ya? Ahora, si quieren ser más
específicos, por así decirlo, si les preguntan ya no solo si es el órgano tal, que en este caso es el hipotálamo como tal, sino les preguntan el centro termorregulador, qué parte del área del hipotálamo es el área preóptica del hipotálamo. Ok, el área preóptica del hipotálamo es el encargado de la termorregulación. Ahora, este cuadrito que les he hecho acá es muy importante para que ustedes entiendan el mecanismo de la fiebre como tal. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una situación de aumento de temperatura? Es decir, nos ha dado fiebre. Entonces, ¿qué es lo que crees que va a hacer tu cuerpo? ¿Qué es la primera reacción que hace tu cuerpo? ¿O qué ustedes, cómo se sienten cuando tienen fiebre? ¿Y qué es lo que hace su cuerpo para bajar la temperatura como tal? ¿Algún síntoma que presenten, algún signo? A ver, chicos, cuando se les sube la fiebre. Ya, vasodilatación, pero la vasodilatación, ¿cómo lo expresarías en un síntoma que tú podrías tener? Rubor, enrojecimiento. Muy bien, ya, muy bien. Ajá. Entonces, el aumento de la temperatura como tal, una respuesta fisiológica que tiene tu cuerpo, es decir, hay demasiada temperatura en tu cuerpo. Lo que yo quiero es perder ese calor. Y al perder ese calor, para que pierda yo ese calor, necesito que mis vasos sanguíneos que están de ese tamaño se vasodilaten, o sea, crezcan, ¿no? Se anchen, para que el flujo sanguíneo pase más rápido, entonces pueda liberar esta pérdida de calor. Entonces, si hay bastante temperatura, lo que yo voy a buscar, mi cuerpo va a responder haciendo una vasodilatación cutánea y aumentando la sudoración, que es lo más importante, porque yo tengo aumento de la temperatura. ¿Qué pasa cuando estás haciendo ejercicio? Estás haciendo ejercicio, por ejemplo, empiezas a sudar, a sudar y a sudar, y es una respuesta de tu cuerpo para disminuir esa temperatura que estás teniendo en ese momento, lo cual esto genera una pérdida de calor. ¿Y qué pasa cuando nosotros todo lo contrario, empezamos a tener frío? Nuestro cuerpo tiene una respuesta fisiológica que sería lo contrario. No quiero perder calor, quiero producir calor. Entonces, en vez de hacer una vasodilatación para que la sangre fluya y pierda calor mucho más rápido, hago una vasoconstricción, achico mi vaso sanguíneo. ¿Ok? Y obviamente si acá hay pérdida de temperatura, yo no voy a empezar a sudar porque si yo sudo estoy perdiendo temperatura, entonces voy a disminuir la sudoración y uno de los mecanismos es los escalofríos como tal, ¿no? Los escalofríos es una manera de tu cuerpo, una respuesta fisiológica para empezar a producir calor y finalmente tenemos un aumento del tono muscular. Entonces, acá lo más importante es, cuando hay aumento de la temperatura, tu cuerpo se vasodilata para perder calor. Y cuando hay disminución de la temperatura, tu cuerpo se vasoconstriñe. ¿Para qué? Para producir calor. Y esto se va a dar con diferentes manifestaciones. Entonces, aumenta la temperatura, voy a empezar a sudar. Disminuye la temperatura, a tener escalofríos como tal para poder producir calor. ¿Ok, chicos? Uy. Ya. Ahora, la fisiopatología como tal. Habíamos dicho que la fiebre es una respuesta de nuestro organismo ante un agente extraño. Entonces, a esos agentes extraños, si hablamos de fiebre, los vamos a llamar pirógenos exógenos. ¿Qué son los pirógenos exógenos? Son microorganismos, pueden ser endotoxinas, exotoxinas, que son causas infecciosas. Entonces, pirógenos y exógenos pueden ser causas infecciosas como causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas tenemos las toxinas, que pueden ser o exotoxinas, los microorganismos, las esporas, etc. Entonces, luego, en causas no infecciosas, a ver chicos, ¿qué creen? ¿Qué enfermedad nos podría dar fiebre siendo no infecciosa? O sea, no me hables de, no sé, de una infección por metaxénicos, no. O sea, ¿ustedes qué tipo de enfermedad no infecciosa les podría causar fiebre? ¿Mm? A ver, chicos. Por ejemplo, les voy a dar el cáncer. Las neoplasias te pueden hacer picos febriles. Entonces es un pirógeno exógeno no infeccioso. Otro, las enfermedades inmunológicas, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide también pueden cursar con fiebre. ¿Ok? Enfermedades reumatológicas.
Entonces, todos ellos son pirógenos exógenos. ¿Qué van a hacer los pirógenos exógenos? Van a activar a nuestra defensa de nuestro cuerpo. ¿Quién es la defensa de nuestro cuerpo? Nuestro sistema inmune. Entonces, estos pirógenos exógenos activan a nuestro sistema inmune. ¿Y qué pasa cuando activan nuestro sistema inmune? Por ejemplo, a los monocitos, por ejemplo, a los macrófagos. Esta parte del sistema inmune donde tenemos a los macrófagos, tenemos a los monocitos, van a hacer algo, van a liberar y sintetizar citocinas, ¿ok? Entonces, este sistema inmune, al activarse por los pirógenos exógenos, sintetizan citocinas. Y estas citocinas como tal, ¿qué citocinas podrían sintetizar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de interleuquinas se podrían sintetizar al momento de tener una respuesta infecciosa e inflamatoria con nuestros macrófagos o monocitos? ¿Qué opinan? A ver, chicos, láncense una interleuquina. Yo sé que sí las recuerdan. Por ejemplo, la interleuquina 1A. Si hay interleuquina 1A, ¿qué otra interleuquina hay? Interleuquina 1B. También, por ejemplo, tenemos a la interleuquina 18, al factor de necrosis tumoral alfa, los interferones. Interferones, etcétera. Entonces, se van a empezar a secretar estas citocinas que ya ahora estas citocinas y estas interleuquinas ya no van a llamar a pasarse pirógenos exógenos, porque los pirógenos exógenos son esos mecanismos infecciosos o no infecciosos que hayan generado una respuesta, una activación, una estimulación de mi sistema inmune. ¿Para qué? Para secretar, para que mis macrófagos, mis monocitos empiecen a producir citocinas, y estas citocinas son las interleuquina 1A, 1B, interleuquina 16, factor necrosis tumoral alfa, interferones. Ahora, estas citocinas o estas interleuquinas se van a empezar a llamar pirógenos, pero ya no son pirógenos exógenos porque no producen la fiebre de afuera hacia adentro, sino ya de adentro, porque son citocinas propias nuestras. Entonces vamos a hablar de pirógenos endógenos. Por si les preguntan cuál es la diferencia entre los pirógenos endógenos y los pirógenos exógenos. Ahora, nosotros tenemos receptores de nuestro centro termorregulador. ¿Cuáles son los receptores de nuestro centro termorregulador, chicos? A ver, chicos, ¿cuál era? Ya, interleuquina 6, ajá. Muy bien, Luis Fernando. Entonces, nosotros vamos a tener que se secretan citocinas, y los receptores también van a captar esta señal como tal, los receptores de termorregulación, y de paso van a ir y van a activar y estimular el centro termorregulador. ¿Quién es el centro termorregulador? El área preóptica del hipotálamo. Entonces, esta área preóptica del hipotálamo, ya que se han dado todos esos pirógenos exógenos, endógenos, ya ha llegado el chisme, por así decirlo, al hipotálamo, entonces se van a generar las conductas instintivas causadas por la fiebre, como la vasodilatación, van a empezar a sudar los pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo importante, o sea, saber el mecanismo fisiopatológico para que entiendan algo, que primero es un pirógeno exógeno, activa tu sistema inmune, hay un pirógeno endógeno, las interleuquinas 1A, 1B, 6, 18, factor necrosis tumoral alfa, los interferones, y estos hacen que vayan a los receptores de las citocinas, secreten prostaglandinas y también estimulen a las neuronas que se encuentran en el área termorreguladora, que es el área preóptica, ¿ya? Y como tal, todo te va a dar resultado la fiebre y las conductas instintivas de la fiebre, ¿ok? ¿De chicos? Entonces, habíamos dicho que la fiebre era buena, pero hay algunos tipos de fiebre que ya son perjudiciales porque empiezan a dañar a tus órganos blandos. La fiebre que todos nosotros conocemos, que es máximo que llega a 39, a máximo 40, pero responde a los antipiréticos como el paracetamol. Entonces es una fiebre buena. ¿Por qué? Porque verifica que tú tienes una buena eficacia de la inmunidad innata. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores tienen un proceso que se llama inmunosenescencia, ¿ok? Por ejemplo, la inmunosenescencia hace que tu sistema inmunológico decliva, ya no tienes la misma respuesta que cuando eras joven. Entonces casi todas las presentaciones de enfermedades en los adultos mayores es atípica, o sea, no es como de un joven. Y aparte de eso, estos pacientes no suelen tener tanta fiebre, o sea, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no tienen una buena eficacia del sistema inmune.
A comparación de los jóvenes, que es de lo que estamos hablando ahora, normalmente tienen una buena eficacia a la inmunidad innata y eso se demuestra haciendo fiebre porque es un mecanismo de defensa, al igual que la tos. ¿Ok? Entonces es buena. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una fiebre perjudicial? La fiebre perjudicial es cuando estamos hablando de temperaturas que sobrepasan los 40, 41, 42 y vamos a ver que los pacientes pueden estar asociados a otras comorbilidades como paciente con daño cerebral, pacientes con enfermedades coronarias, con plaquetopenias, embarazadas, niños con convulsiones que si se asocian a una temperatura muy alta puede ser perjudicial. ¿Ok? Eso es también importante por si les quieren tomar en cuenta. Ahora, hay ciertos conceptos que muchas veces confundimos. ¿Qué es la hiperpirexia? ¿Qué es la fiebre? La fiebre como tal definición mayor a 37,5 centígrados en cavidad oral, temperatura oral matutina, o sea, en la mañana a las 6 a.m., mayor a 37,2 y vespertina, o sea, a las 4 de la tarde, mayor a 37,7. Tenemos otro mecanismo que es la hiperpirexia. La hiperpirexia ya es una fiebre, pero es una fiebre muy elevada. La fiebre normal de 37 hasta 40. La hiperpirexia es una fiebre recontra elevada, muy elevada, mayor a 41,1 rectal, que ustedes saben que la rectal es la más específica como tal. Y bueno, la hipotermia es lo contrario, una temperatura corporal menor a 35 centígrados, ¿ya? Ahora, a mí si me preguntas, ¿y cuál es la diferencia en la hipertermia? Bueno, la hipertermia, la fiebre y la hiperexia no es lo mismo, son cosas distintas. Ya sabes que la fiebre es mayor de 37,5 y no sobrepasa los 40 como tal. La hiperpirexia sí son valores sobre 41, 40. Y bueno, la hipertermia también es una disregulación sobre todo de nuestro centro termorregulador. Por ejemplo, tenemos diferentes causas, como puedes observar. La producción excesiva de calor. La producción excesiva de calor, a ver, excesiva de calor, se puede dar en situaciones, por ejemplo, como ejercicio muy intensivo, como tirotoxicosis, que es la tormenta tiroidea, como un síndrome neuroepiléptico maligno, una hipertermia maligna, anestésicos, etcétera. Entonces, la hipertermia está generando un declive en el sistema termorregulador. Por eso, una causa normal de que te dé fiebre no es porque tú hagas bastante ejercicio o no es porque tú tengas, no sé, tirotoxicosis, o sea, la causa como tal es la hipertermia. Ahora, otra de las cosas, el golpe de calor. El golpe de calor no te da fiebre, no te da hiperpirexia, lo que te da es una hipertermia. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la disipación del calor. Y luego tenemos algo que se conoce como daño a nivel del hipotálamo, que es la pérdida de la regulación central. Entonces, cuando tú pierdes, voy a dibujar acá el hipotálamo, ¿ya? Pérdida de la termorregulación general. Si tu hipotálamo es el centro termorregulador, que es el área preóptica, y mi hipotálamo ha sido dañado, ya sea porque tiene un tumor, ya sea porque ha sangrado, o ya sea porque tiene traumatismos, ¿qué pasa? Mi temperatura no se va a regular porque mi hipotálamo está mal. Entonces, esa es una de las causas de hipertermia. Al igual que un golpe de calor. Un golpe de calor no te da fiebre, pero tú miras, entonces, ¿por qué me siento caliente? ¿Por qué empiezo a sudar? Porque eso se conoce como hipertermia, una disminución en la disipación que da el calor que como consecuencia te trajo aumento de temperatura. Y al igual cuando produces demasiado calor como tal. Esas son las causas predominantes entre hipertermia. Ahora, para que lo entiendan mejor, les puse ese cuadrito que básicamente resume todo. No les ponen en su teoría, pero es como para que ya entiendan cuál es la diferencia entre fiebre y antihipertermia, ¿ya? La fiebre, habíamos dicho, entre 40 y 41 centígrados, no pasa de eso de menos de 41, que es 40 centígrados, mientras que la hipertermia, por lo contrario, es mayor a 41 centígrados. Ahora, ¿cuál es otra diferencia? Que la fiebre, como es un mecanismo biológico, fisiológico, tú vas a sudar, porque es uno de los mecanismos que habíamos dicho que cuando se da una vasodilatación empiezas a sudar. Entonces, si sudas, a comparación de la hipertermia, que es maligna, ¿por qué? Porque no sudas. El ritmo circadiano. La fiebre va con el ritmo circadiano porque se regula tu temperatura corporal a comparación de la hipertermia que no lo hace. ¿Quién responde antipirético? La fiebre. ¿A qué me refiero antipirético? A paracetamol. Entonces, la fiebre sí responde mientras que la hipertermia no responde. La fiebre va a ser regulado por el hipotálamo, mientras que la hipertermia no. ¿Por qué la hipertermia no es regulado por el hipotálamo? Porque el hipotálamo es el que está fallando. Está fallando tu centro termorregulador, entonces no le pidas que regule algo si él ni siquiera está bien, ¿no? Entonces, regulado por el hipotálamo, no. El aumento de temperatura en una fiebre es un efecto beneficioso. ¿Ok? Es un efecto beneficioso. ¿Por qué?
porque estás defendiendo a tu cuerpo, estás liberando citocinas, prostaglandinas, etcétera. Mientras que la hipertermia es un daño que ya está, daño que está siendo orgánico, se empieza a fallar tu hipotálamo, empieza a fallar otras partes de tu cuerpo, entonces es un daño orgánico. Mientras que el mecanismo de la fiebre es un efecto fisiológico, un efecto de defensa, la hipertermia como tal es una falla en la pérdida del calor, ¿ok? Tu cuerpo no puede perder calor, ya sea por un golpe de calor, ya sea porque ha producido demasiado calor o porque tu hipotálamo está mal, está sangrando, tiene tumores, está fibrosado, etc. Ya chicos, esa es la diferencia entre fiebre e hipertermia. No sé si se dejó entender o tienen alguna duda, pregunta. A ver chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿No se entendió chicos? Ya, genial Luis Fernando, entonces está todo claro. Ya, a ver, siguiente. Entonces, dicho esto, chicos, ya vamos a comenzar con lo que nos interesa, que vendría a ser la semiología, y básicamente es lo que ustedes van a preguntar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad actual, como ya habíamos dicho, es el tiempo de enfermedad, el relato de la enfermedad, entonces siempre vamos a preguntar cuánto es el tiempo de enfermedad, ¿no? ¿Hace cuánto tuvo este síntoma? Agudo se considera una fiebre hasta 2 semanas, o sea, desde el día que inició hasta máximo 2 semanas es una fiebre aguda que generalmente se asocian a infecciones del tracto respiratorio, se asocia a otitis media, a pielonefritis, celulitis, una ITU, o sea, una infección del tracto urinario aguda. Prolongada ya pasa o superan las 2 semanas como tal, y estas son infecciones crónicas, por ejemplo, podría ser una osteomielitis o podría ser otras enfermedades metaxénicas como la tifoidea, la tuberculosis, la brucelosis, etcétera. Generalmente enfermedades endémicas. Luego tenemos otra que es la fiebre de origen desconocido. Esta es pregunta de examen. No sé si ahora será, pero en mis tiempos sí era. Y es una fija, chicos. ¿Cuándo se considera un FOD, que es una fiebre de origen desconocido? Cuando han pasado más de 3 semanas y el paciente sigue teniendo una temperatura de 38,3, ha pasado por exámenes diagnósticos, aproximadamente ha estado 7 días en hospitalización y en estudio diagnóstico y no llegan a saber cuál es la causa de la fiebre, es una fiebre de origen desconocida. Más de 3 semanas con temperatura mayor a 38,3, durante esas que ha estado 7 días en hospitalización y estudio diagnóstico y no ha llegado como tal a una causa de la fiebre. Esa es fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Ese es tiempo de enfermedad, ya sabes, agudo, prolongado y frío de origen desconocido. Ahora, luego vamos a ver la forma de inicio. La forma de inicio, o sea, cómo es que inició la fiebre, ustedes ya saben que les expliqué, insidioso, brusco. Brusco es, por ejemplo, hoy tuve fiebre, hoy estuve normal, no tengo ni siquiera síntomas respiratorios ni gastroenterológicos, nada, y me empieza a dar una fiebre de la nada. Mientras que insidioso es que he ido sintiéndome mal estos días, he tenido un poco de alza de temperatura, no me la he cuantificado, pero hoy día siento que ya he aumentado así súper mal, he amanecido con escalofríos, con fiebre y ya. Entonces, eso es insidioso, poco a poco, brusco de la noche a la mañana. Entonces, en brusco tenemos una neumonía neumocócica, el insidioso fiebre tifoidea, que es en la ascensión escalera. Luego de ver la enfermedad actual, luego de ver la forma de inicio, vamos a ver la presencia de escalofríos y síntomas acompañantes, ¿ok? Entonces, en la presencia de escalofríos y síntomas, lo primero que debemos preguntar siempre es, ¿la fiebre es lo primero que apareció o primero apareció el dolor? Previamente usted tuvo baja de peso, ha tenido sudoración nocturna, porque ya va a ser inclinado tu diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si le dices, usted, aparte de la fiebre, ha tenido baja de peso, ha sudado, ha escupido sangre, ha estado en contacto con algún paciente con tuberculosis, o sea, ya vas enfocando tu diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es importante.
Pero, por ejemplo, en la fiebre es lo primero que apareció y dicen, no, lo primero que me apareció fue el dolor abdominal, las náuseas, entonces ya te vas como hacia un lado gastroenterológico. Entonces, por eso es importante ver los síntomas que han sido asociados a la fiebre, ¿ok? Y bueno, luego tenemos los patrones de fiebre, que son los que vamos a ver a continuación. A ver, para los patrones de fiebre les hice un cuadrito así, nunca se olvidan, y acá, más que definiciones como tal, les he puesto las fijas de cada patrón. Porque ustedes van a ver las preguntas a continuación, te van a dar un caso clínico, te van a decir cuántos días tuvo fiebre, cómo fue su elevación en la fiebre, y al final te van a decir qué tipo de patrón de fiebre tiene. ¿Ok? Eso es lo que te van a preguntar. Entonces, por eso es importante que estas cuatro te las sepas de memoria. Tenemos primero la fiebre intermitente. La fiebre intermitente es cuando la temperatura regresa a los valores normales cada día. ¿Qué significa yo? Mira, hoy tengo fiebre, pero hoy mismo volví a mi temperatura normal. Me fui a dormir. Al día siguiente volví a tener fiebre, pero no estuve con fiebre todo el día. Volví a tener mi temperatura normal. Eso es el intermitente. Un día, todos los días, pero como tal, todos los días regreso a mis valores normales. Ejemplos, ¿qué patologías pueden estar asociados? Abscesos, tuberculosis miliar, o sea, una tuberculosis diseminada, linfomas, un tipo de cáncer a los ganglios linfáticos, son los que tienen ese tipo de patrón. Ahora, ¿cómo me doy cuenta en los gráficos? Miren, por ejemplo, este es el día 1. Y si te das cuenta, el día 1 tuvo un pico de 30 y casi 38 grados fiebre, entonces. Pero el mismo día bajó a 36. Subió a 40. Bajó. Mira acá, bajó, subió, bajó de nuevo, porque por acá también se considera, siguió bajando, volvió a subir. Si te das cuenta, todos los días como tal tienen una subida, una bajada. Y si te das cuenta, su gráfico es como si lo hubieras hecho tal cual con regla, porque son muy similares sus patrones. Ya es como si tuvieras unas montañitas, como cerritos. Ese es el patrón intermitente. Tienes que fijarte si, así como amaneció con fiebre, disminuyó la fiebre. O sea, la temperatura regresa a los valores diarios cada día, a los valores normales. Luego tenemos otra que se considera como remitente. La remitente no regresa a los valores normales cada día, pero hay una variación de un centímetro, perdón, de un centígrado en la temperatura. Es decir, hoy día yo tengo fiebre de 38 grados y al día siguiente tengo de 39. Al día siguiente bajo a 38, pero sigo teniendo fiebre. Pasado mañana me voy a 41, ¿me entiendes? O sea, no regresan a valores normales como tal, pero siguen teniendo fiebre y la variación es mayor a un centígrado, ¿ok? Por ejemplo, la fiebre reumática, las supuraciones, la bronconeumonía, ¿ya? Fiebre reumática, supuraciones, bronconeumonía. Y aquí podemos ver la imagen de la fiebre remitente. Como lo observas, el día 1 tiene 38, pongámoslo a ver como tal, 38, ¿ya? 38, 39, acá 40. Al día siguiente, mira, tiene 39. Hay una variación de un centígrado. Al día siguiente tiene 30 casi 38, entonces hay una diferencia de un grado y tantos. Y acá también, igual acá. 38 acá igual. Si te das cuenta, todos los días sigue con fiebre porque la temperatura normal rige acá. Entonces, todos los días sigue con fiebre. Mira, la fiebre, ahí esta es una recomendación. Siempre marca tu línea entre 37 y 36, en esa línea acá. Tienes que ver que ninguno de estas colitas, ninguno de estos puntos de las gráficas baje, porque si baja significa que ya, o si está por acá, por ejemplo, si baja acá y luego sube, significa que ya has venido a hacer una fiebre con valores normales que ha regresado por lo menos un día, entonces no sería remitente, porque tú sabes que remitentes son todos los días con fiebre, hay una variación de un centígrado aproximadamente, sin embargo nunca regresa a valores normales. Esta fiebre es conocida por ser fiebre reumática, sobre todo, ¿ya? Fiebre reumática. Esa es la remitente. Luego tenemos la continua. Ya, se me acaba de la ceja.
La continua, habíamos dicho que la remitente era mayor a 1 centígrado las variaciones, pero la continua es menor a 1 centígrado, entre 0,6 a 1 centígrado. Característico casi siempre de fiebre tifoidea. ¿Por qué? Miren la imagen. Si se dan cuenta, aquí está la temperatura, la línea de la temperatura normal. Entonces, tenemos que todos los días ha estado con fiebre este paciente, nunca ha regresado a valores normales. Y me dices, pero ¿cómo lo diferencio de la remitente si la remitente tampoco regresa a valores normales? Yo, mira, es porque la remitente tiene una variación grande. O sea, si te das cuenta, sus gráficas tienen una variación grande de más de 1 centígrado. O sea, entre un punto hacia el otro punto hay más de 1 centígrado como tal. Un más de 1 centígrado, acá más de 1 centígrado, etcétera. Entonces, la fiebre tifoidea, sus variaciones van a estar entre 0,6 a 1 centígrado. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, acá 37, acá 38, acá 39, ¿no? Por ejemplo, pongámonos 39,5, de ahí baja 39,0, de ahí sube a 39,7, de ahí baja 39,3, pongamos, 39,4. Si te das cuenta, son chiquitas, o sea, las variaciones son cortitas, no son así de grandes como las que vimos acá. Ya chicos, entonces esa es la diferencia entre la fiebre remitente y la fiebre continua. La fiebre continua, sus cambios de temperatura oscilan entre 0,6 y... Uy, entre 0,6 a 1 centígrado, mientras que la remitente remite entre más de 1 centígrado. O sea, sus escalas como tal es más de 1 centígrado, no es de 0,6 ni 0,1, más de 1 centígrado. Esa es la única diferencia entre remitente y continua, la variación de temperatura, los grados. Y luego tenemos la recurrente. La recurrente significa que hay periodos afebriles, o sea, recurren después de un tiempo. O sea, te vas a acordar como viene ese amigo que recurre a ti después de varios días, ¿no? Recurre a ti cuando le ha pasado un problema. ¿Por qué? Porque la recurrente aparece 1 a más días después de estar en apirexia. O sea, no sé, estás normal y viene tu amigo, recurre hacia ti cuando tú estás normal, cuando tú estás sano, pero cuando has estado enfermo no vino. O sea, algo así es la recurrente, ¿no? Aparece cuando tú estás sano ya. Aparece después de un día o de 2 días de haber estado sin fiebre y vuelves a tener fiebre, a tener un periodo febril. Luego vuelves a estar sin fiebre, vuelves a tener un periodo febril, ¿ok? Y puede tener 3 tipos de patrones. Los 3 tipos de patrones son, por ejemplo, la fase terciana que es con, por ejemplo, Falciparum vivax y el ovale, que vendría a ser la malaria como tal, igual la 36 a 48 horas falciparum, que es la subterniaria, y la malaria, que es de 72 horas, que es la fiebre cuaternaria. Por eso dice fiebre terciaria, fiebre subterciaria y fiebre cuaternaria. Ahora, si te dicen en el texto, ya ni siquiera sin gráfico, te dicen que es una fiebre en dromedario, marca recurrente. ¿Por qué? Porque recurrente en fiebre dromedario se habla de brucelosis, se habla de endocarditis, se habla de linfoma. ¿Ok? También tenemos los patrones de Pell-Emerson que también forma parte. Entonces, si te das cuenta, mira el gráfico es totalmente distinto. Como tal, mira, acá está febril, un día, el primer día, ese es el segundo día. El segundo día está con fiebre. El tercer día está febril, mira, todo el día está febril. El cuarto día volvió la fiebre. El quinto y el sexto día sigue febril. El séptimo día le volvió la fiebre. O sea, si te das cuenta, hay periodos febriles y periodos afebriles, pero no todos los días regresa a valores normales. ¿Ok, chicos? No sé si se entendió esto de los patrones de fiebre. Esto es lo que, de todo lo que les he explicado hasta ahorita, esto es lo que preguntan, esto es lo que deben aprender y memorizarse. Y entenderlo, sobre todo, ver los gráficos y saber entenderlo. No sé si tienen alguna duda, chicos, respecto a esos patrones de fiebre o les puedo dar más ejemplitos. A ver, chicos, ¿sí se entendió? Ya, genial, Ana Paula, entonces. Esos son los patrones. Entonces, si se entendió, chicos, quiero que me digan si ustedes ven este patrón en su examen, ¿qué tipo de patrón marcarían?
¿Qué tipo de patrón marcarían, chicos? Está fácil, ¿no? A ver, vamos, chicos. Sería remitente, intermitente, recurrente. A ver, chicos, sin miedo. A ver, si no les pregunto, lo analizamos juntos. De hecho, que no les van a poner gráficos en su examen, pero cuando vayan, por ejemplo, a hacer sus historias clínicas, bueno, le pueden pedir el cargo de esa enfermería, que no sé si a veces se los den, pero en la misma historia clínica, en la primera hoja, bueno, si no lo dicen, en la primera hoja ustedes van a ver ahí que están anotando sus signos vitales las enfermeras y van a ver cómo está su gráfico de la fiebre. Entonces ustedes van a decir, ¿qué es esto? Pero ustedes ya van a entender qué tipo de patrón de fiebre tiene el doctor, el paciente, o si es que no tiene fiebre como tal, porque te hacen el mismo gráfico, o sea, te anotan ahí con puntitos qué día tuvo la fiebre y arman su esquema ellas también. Entonces, por eso es importante saber y conocer los gráficos. A ver, chicos, ¿alguien se atreve? ¿Alguien es valiente? Luis, Débora, Ana Paula. ¿Qué tipo de patrón tiene este? A ver, chicos, miren, así, fácil. Si ustedes ven que está teniendo picos febriles de 39, ajá, ¿por qué, Débora? ¿Por qué es Ocurre recurrente? O Ana Paula, dime. Ujú. Sí, cualquiera, chicas, no se preocupen. que está Hay otro. teniendo periodos en los que la temperatura está en 36 y 37 grados, o sea, febriles, ¿no? Ajá, muy bien, esa es la clave, ajá. Ustedes hubieran dicho, ay, pero este gráfico no se parece en nada a este gráfico. Sí, pero lo que importa es que tengan periodos afebriles. Ambos han tenido periodos afebriles, o sea, mira. Acá tiene 1, 2, 3, 4. 4 días sin fiebre. Y luego vuelve a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días con fiebre. Entonces, si te das cuenta, hoy creo que no están ustedes viendo lo que yo anoto. Se ha lajeado mi tablet. Un ratito, chicos. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Miren, yo estoy acá dibujando. ¿Ya ves? Había salido. A ver, un ratito, chicos. Detener. A ver, denme un momento. Ya, esto era lo que no se veía. Como les decía, tenemos periodos afebriles. Si se dan cuenta, este gráfico no se parece mucho a este, pero lo importante es buscar. ¿Tiene periodo? Primero, lo primero que tienes que buscar es, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Sí tiene fiebre. Segundo, buscar periodos afebriles, porque si tiene periodos afebriles ya sabes que por más que acá tenga un patrón. Por ejemplo, ahorita les voy a preguntar qué patrón tendría ahí, ¿no? Pero en global, viendo todo en global, tiene una fiebre de patrón recurrente. ¿Por qué? Porque tiene periodos afebriles. Tiene 4 días de periodos afebriles y 6 días con fiebre. Y acá, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4. 4 días sin fiebre y luego cuántos días vendrá a tener fiebre. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Pero, por ejemplo, chicos, a ver, yo quiero ahora que se olviden de todo esto. Todo esto se olvidan, se olvidan, se olvidan. No hay, no existe. Si yo les pongo, les ponen una gráfica así. Este también se olvidan. Hasta acá. Hasta aquí. Si les ponen esta gráfica que parte a partir de aquí. De aquí a acá. De aquí
Aquí, chicos. ¿Qué tipo de patrón sería? ¿Qué tipo de patrón sería? Ahí tiene fiebre, sí tiene fiebre. Segunda pregunta que se harían, ¿tiene periodos febriles? No tiene periodos febriles. Entonces descartas recurrente. Te quedarías con estos tipos, todos estos dos tipos, intermitente, remitente y continuo. ¿Cuál sería? Continua Continua. ¿Por qué continua? A ver. porque su variación, bueno, no supera el 1 grado centígrado, ¿no? Para que sea remitente, por ejemplo. Ajá, muy bien. Ven chicos que es, ajá, muy bien, Ana Paula, muy bien Débora en el chat. Esa es la clave correcta porque si te dan cuenta están en las variaciones de temperatura, es el truco. O sea, primera pregunta, ¿tiene fiebre? Tiene fiebre. Segunda pregunta, ¿tiene periodos febriles? No tiene periodos febriles. Tercera pregunta, para descartar, ¿todos los días regresa a valores normales su temperatura? No regresa a valores normales, entonces solo me quedaría con dos. Y esas dos, la única diferencia es la variación de temperatura. En este caso, como dijo Ana Paula, la variación de temperatura, por ejemplo, entre uno y el otro es 0.2, 0.3, 0.5, lo máximo es 0.5. Y eso está entre 0.6, 0 a 1, ¿no? O menor a 0.6, que vendría a ser la continua, porque la remitente es mayor a 1 centígrado. ¿Ya? Muy bien, Débora, muy bien, Ana Paula. A ver, chicos, a ver, por ejemplo, bueno, ahí está el nombre como tal que les han puesto, pero eso es para que se den cuenta que pueden tener, por ejemplo, fiebre remitente, que si te das cuenta, ¿por qué se llama fiebre remitente? ¿Qué es lo que ven en la gráfica? ¿Cómo ustedes se darían cuenta que es una fiebre remitente, chicos? A ver, chicos, ¿por qué? ¿Cómo se darían cuenta que es una fiebre remitente? Nada, chicos. Ya miren, la fiebre remitente como tal, ajá, no regresa a normal y tiene cambios mayores a 1 centígrado. Muy bien, ¿cómo te diste cuenta que no regresa a valores normales, Luis Fernando? Por la línea roja. Ahí les ponen la línea roja. ¿Ok? Te das cuenta que todos los días tiene fiebre y no regresa a valores normales y los cambios son mayores a 1 centígrado. Mientras que el intermitente, si te das cuenta que es la que está en negro, sí regresa a valores normales, ¿verdad? Todos los días regresa a valores normales. Ya. Muy bien, chicos. Ahora que, a ver, aquí vamos a, bueno, esto podemos practicar al final, aunque ahorita que están frescos mejor, para ver si han entendido. Les voy a dar 1 minuto por cada uno y pueden escribir en el chat o interrumpirme y decirme qué patrón es, para que ya salgan tromes. Porque esto es lo más importante, por eso les estoy dando énfasis en esto. ¿Qué tipo de patrón es este y qué tipo de patrón es este? A ver, chicos, ¿alguien? ¿Qué tipo de patrón? Y ustedes ya saben, ¿qué es lo primero que deben ver? Si hay fiebre. Hay fiebre, los dos tienen fiebre.
Segundo, a siempre fijarse que tengan su línea basal, ¿ok? A ver, ay, voy a... A ver, dice, Luis dice, la izquierda es la continua, ya, la continua, y la derecha la intermitente. Ajá, muy bien. Primero, como les habíamos dicho, primero vayamos a ver si todos los días tiene fiebre. Si tiene fiebre, eh, regresa a valores normales, no regresa a valores normales, no es intermitente. Entonces, has descartado recurrente porque no tiene valores afebriles y has descartado intermitente. Te quedaría remitente y continua. Pero si te das cuenta, las variaciones son cortitas, o sea, casi siempre están en un grado como tal, o sea. Va, por ejemplo, de 39.3 a 39 exacto, de 39 a 39.5, a 39.4, 39.5. O sea, está en variaciones entre 0,6 a 1 centígrado, pero no sobrepasa 1 centígrado. Entonces, como dijo Luis, muy bien, es un patrón continuo, es un patrón de fiebre continua. Muy bien. Ahora, derecha dice intermitente. A ver, vamos a ver. ¿Tiene fiebre? Sí, tiene picos febriles, 39, 39, 39. Ahora, ¿qué me pregunto? ¿Hay periodos afebriles? O sea, por ejemplo, ya chicos, disculpen. Entonces, luego, ¿qué es lo que vemos? Luego vemos si la temperatura regresa a valores normales todos los días. Y sí, todos los días regresa a valores normales. Y uno de los trucos que les dije es que son como montañitas. Así que es muy bien, es intermitente. Muy bien, Luis, muy bien, Luis. Ahora, uno para Débora y uno para Ana Paula. A ver, Ana Paula, tú vas a hacer este. Ana Paula y Débora este, chicas. Para saber que han entendido las dos. Ya con esto las preguntas van a ser regaladísimas. A ver, Débora dice que es recurrente. No sé, Débora, si puedes prender tu micro o explicarnos por qué es recurrente esa. Con una sola palabra, ahí está más que visto. Porque hay valores normales y luego Ujú, vuelve a subir. exactamente, porque hay valores afebriles, ajá, y no son diario como lo son en el otro patrón que es el intermitente, ¿no? Que todos los días baja, sino hay periodos afebriles, periodos febriles, periodos afebriles, periodos febriles. Entonces, muy bien, es recurrente. A ver, ¿quién falta? A ver, Ana, ¿lograste Sería descifrarlo? Sí. sería continua, ¿Cómo? porque o sea, sería continua, ¿no? Continua, pero mira, entre el día 2 al día 3 hay una variación aproximadamente de 1.80, ¿Entre el día cuál? entre el día 2 y el día 3. Ah, Mira, cierto, ¿no? pasa de Lo veía más 40, pequeño. ajá, basta que Ah, uno entonces diga es una lo siete, ¿no? contrario. Ujú. Creo que, no sé si es mi internet o el tuyo se me entrecortó, pero al final Remite. es remitente. Ajá, muy bien. ¿Por qué Sí. remitente? Porque la variación es mayor a ¿cuánto? A 1 grado centígrado. Ujú, mayor a 1 centígrado. Muy bien. Y acá, porque hay periodos afebriles. Muy bien, eso es, chicos. Muy bien, Ana Paula, muy bien, Luis, muy bien, Débora. Yo sé que con esto ya están top para su examen, sobre todo este tema. A ver, chicos, otra cosa que yo he visto que les preguntan bastante, les dicen, fiebre tifoidea, ¿qué patrón es? Entonces es memoria ya. Fiebre tifoidea siempre continuo, fiebre tifoidea.
Ya, igual fiebre del dromedario o fiebre de la malaria, fiebre recurrente. La malaria, fiebre recurrente. Ya, muy bien, chicos. Entonces, esos son los patrones de fiebre. Ahora, ya vamos a acabar. Ya les he dicho lo más importante como tal. Ahora vayamos a ver los antecedentes, que es parte de qué, a ver, si están atentos. ¿De qué parte de la historia clínica forman parte de los antecedentes? ¿De qué parte de la historia clínica? Se han repasado, chicos, ¿ah? Los antecedentes de qué parte de la historia clínica, de anamnesis, de ectoscopía, de examen físico, de diagnósticos. Ponen sus micros, chicos, sin Roche, somos solo tres, pueden aprovechar. Los antecedentes, ¿en qué parte de la historia clínica va? Anamnesis, examen físico, ectoscopía, diagnóstico, epicrisis. ¿En anamnesis? Ajá, muy bien, Ana Paula. En la anamnesis, ¿qué iba? Filiación, ¿qué más iba? Enfermedad actual, funciones biológicas, ¿qué más? Antecedentes y revisión anamnésica, ¿ya? Muy bien. Y en los antecedentes hay tipos de antecedentes, los patológicos, los familiares y los epidemiológicos, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿se ha tenido una cirugía reciente, episodios de fiebre, diabetes mellitus, cirrosis, insuficiencia cardíaca, neoplasias, inmunosupresiones, etcétera? Esos son los patológicos. Luego los familiares, preguntamos si la familia ha tenido fiebre, si la familia ha tenido tuberculosis, brucelosis, salmonelosis, enfermedad difusa, enfermedad del tejido conectivo. Esos son los familiares. Luego, a nivel epidemiológico, preguntamos según el lugar de residencia, según la alimentación del paciente, por ejemplo, no sé, ¿no? Preguntamos, señor, ¿usted cuenta con servicios básicos también? ¿Por qué? Porque en los epidemiológicos es importante ver si es que no ha habido enfermedades contagiosas, etcétera, ¿no? Entonces, alimentación, viajes de último año, contacto con pacientes febriles, contacto con animales. Luego tenemos el examen físico. En el examen físico ya hicimos anamnesis, ya vimos el patrón de fiebre. Ahora, en el examen físico es importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar la temperatura. Entonces, yo no puedo hacer un patrón de fiebre si es que no conozco la temperatura de mi paciente. Cuando está hospitalizado, le toman la temperatura en la mañana, en la noche y según eso hacen su escala como tal. Ahora, el examen físico siempre va a ser exhaustivo. Si es que el paciente, por ejemplo, ha sido operado y tiene apósitos o el paciente tiene úlceras, debemos retirar los apósitos. ¿Para qué? Para ver la piel. Vamos a tocar los ganglios si es que hay adenopatía, si vamos a ocultar los pulmones, si es que pensáramos en una neumonía. Evaluar la disociación de entre pulso y temperatura para diagnosticar fiebre tifoidea. Ahora, ese amarillo es casi siempre pregunta de examen, chicos, y también casi siempre pregunta en rotaciones. Por ejemplo, si te hablan de la disociación pulso de temperatura, ¿qué es lo normal, yo? Mira, que cuando tú aumentes 1 centígrado de temperatura, o sea, si yo voy a tener 38 grados de temperatura, mi frecuencia cardíaca debe aumentar de 10 a 15 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tenga fiebre, mi frecuencia cardíaca debe estar un poco más elevada de mi basal. Pero ¿qué pasa cuando en vez de que mi frecuencia cardíaca suba, mi frecuencia cardíaca baje? Es decir, tengo una bradicardia. Eso se conoce como bradicardia relativa o también conocido como signo de Fayette. El signo de Fayette, pregunta examen. Signo de Fayette, ¿en qué consiste? Es que cuando yo tengo fiebre, en vez de que mi frecuencia cardíaca suba, ¿ok? O sea, que en vez que tenga un aumento de frecuencia cardíaca, voy a tener una disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, voy a tener una bradicardia relativa. Por ejemplo, este es muy característico en fiebre tifoidea, pregunta de examen. Te van a dar un caso clínico y al final te van a decir signo de Payet positivo, signo de Payet positivo. Entonces, ya sabes, legionelosis, fiebres, tifus, paludismo, dengue, fiebre amarilla, también van con bradicardia relativa. ¿Ok? Luego tenemos los pacientes con fiebre que requieren atenuación rápida, es decir, que necesitamos calmarlos sí o sí, sí o sí. Siempre los extremos de la vida son tus pacientes más sensibles, los neonatos y los adultos mayores, y sobre todo las gestantes, ¿ok? La sospecha de hipertermia, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre hipertermia y fiebre, la fiebre de origen desconocido o de origen oscuro, los inmunosuprimidos, los de rápida progresión y los pacientes que tengan temperaturas mayor a 39 centígrados.
¿Ok? Esto es algo relativo que les ponen en su teoría. Por ejemplo, si un paciente tiene fiebre, cefalea, confusión mental, síndrome meningio. Si el paciente tiene fiebre y manifestaciones purpúricas, podría ser una sepsis por meningococo. Si una paciente tiene fiebre más petequias en el saco conjuntival, ¿qué sería? Sepsis por meningococo. También. Siempre petequias, manifestaciones purpúricas relacionadas con meningococo. Fiebre más dolor en hipocondrio derecho más ictericia, colangitis aguda. Fiebre más escalofríos más hipotensión, alteración del sensorio. Chicos, son como triadas que ya cuando vean su práctica clínica lo van a saber, pero esto no pregunta en el examen, solo les puse porque lo ponen en su teoría. Esto sí es importante, chicos, esta parte de acá. Bueno, la fiebre de origen central puede ser hemorragia subaracnoidea, intraventricular, intracerebral. El shock isquémico puede ser traumatismo, hemorragia pontina y tuberculosis meningitis. Ahora, tenemos esto que es importante, la fiebre de origen desconocido, la fiebre de origen oscuro. Mira, la fiebre de origen clásica ya hemos visto la definición, más de 38.3 centígrados en más de 3 semanas o lo que es igual a 21 días, que no llega a un diagnóstico luego de pasar una semana hospitalizado con todas las ayudas diagnósticas, han hecho tomografía, exámenes de laboratorio y no llega a un diagnóstico, eso es una fiebre de origen oscuro, de origen desconocido. Ahora, este es el que más preguntan, sin embargo en su teoría les ponen todo esto, ¿ya? Es para que lo sepan importante, pero lo que siempre pregunto es fiebre de origen clásico. Pero por si les preguntan fiebre de origen en pacientes neutropénicos, es lo mismo, más de 38.3, pero con 500 neutrófilos en su hemograma y sin diagnóstico solo luego de 3 días, ¿ok? Luego de 3 días. O sea, el tiempo se reduce porque hay algo más que son los neutrófilos. La de origen nosocomial es 38.3 en paciente que ha sido hospitalizado sin ninguna infección. O sea, él nunca ha tenido fiebre, sin ninguna infección, pero no ha tenido el diagnóstico luego de 3 días también. Los días, si se dan cuenta, se reduce porque tienen algo adicional. El paciente neutropénico tiene neutrófilos en 500 y el paciente nosocomial es un paciente que ha ingresado y que no ha tenido fiebre, no ha venido por una fiebre, pero puede ser por una infección intrahospitalaria, ya ha conllevado la fiebre como tal y no ha llegado a un diagnóstico aún. Y luego tenemos la fiebre de origen desconocido en un paciente con VIH, también es 38.3 por 4 semanas en un paciente que esté ambulatorio, o sea, que esté en su casa, o 3 días en un paciente internado, ¿ya? Por VIH sin diagnóstico luego de 3 días. Ahora, las causas pueden ser infecciones, tuberculosis, abscesos, neoplasia, sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Still. Cualquiera de esos pueden ser las causas como tal, pero no necesariamente va a ser la causa. ¿Por qué? Porque es una fiebre de origen desconocido donde no se sabe la causa, ¿no? Entonces, por eso. Y bueno, ya para ir terminando, chicos, la clasificación de la fiebre, duración, ya saben, aguda, prolongada y fiebre de origen desconocido. A ver, chicos, ¿cuándo era aguda? ¿Cuántas semanas? Ustedes ya tienen mis PP3 ahí, por si no recuerdan. ¿Cuándo era aguda? ¿Menos de cuántas semanas? Menos de 2, 3 semanas, 4, 2 días, no sé, a ver, chicos, para ver si están atentos. Eso. Ya con esto acabamos. Aguda es hasta 2 semanas máximo y prolongada es más de 2 semanas. Fiebre de origen desconocido, ¿cuándo es? Cuando tiene más de 3 semanas o te pueden poner 21 días con temperatura mayor a 38.3 en por lo menos 3 ocasiones. Imposibilidad de llegar a un diagnóstico pese a haber estado internado en un hospital o haber llevado estudios de laboratorio, estudios diagnósticos, ¿ok? Y los patrones, ¿cuáles son los patrones? Intermitente, continua, remitente y recurrente. A ver, chicos, con solo una palabra, yo comienzo ya porque justo somos 4. Me voy por la más fácil, por la recurrente. ¿Qué es lo que tiene a diferencia de todos? Periodos afebriles. A ver, los voy a llamar, si están atentos. Luis Fernando, remitente. Una palabra así para que lo puedas describir y te acuerdes. En el caso de remitente, recuerdo que no regresa a valores normales y creo que a diferencia de la continua, la variación es mayor de un grado centígrado. Un centígrado. Ajá, muy bien. Entonces, remitente mayor a 1 centígrado. Muy bien. Muy bien, Luis. Ahora vamos con Débora.
Débora, en el caso de intermitente, a ver, una sola palabra con la que te quedas de la clase. Mm, intermitente regresa a valores normales cada día. Ajá, muy bien. Regresa a valores normales por día. Y ahora sí, Ana Paula, continúa. Variaciones entre 0,6 a 1 grado. Ujú, muy bien, menor a un centígrado, no puede ser 0,6, a veces como hemos visto en los gráficos puede ir hasta de 0,3, pero en teoría les van a poner 0,6 a un centígrado, pero es menor a un centígrado, ajá, a un grado como tal. Muy bien chicos, ¿ven? Ya entendieron la clase, con esto ya necesitan repasar. Muy bien. A ver chicos, entonces para ya ir finalizando, esas son las preguntas, para que quede, así les van a preguntar en su examen, todo lo que les he explicado. ¿Qué marcarían ahí chicos? A ver, dice que es un paciente varón de 74 años que tiene prostatitis, presenta fluctuaciones de su temperatura mayor a 2 centígrados durante el día, no alcanzando temperatura normal. Mira, ya te dice que no alcanza temperatura normal todos los días. Entonces, ¿a quién descartas? ¿A quién descartas, chicos? A ver, ¿a quién Al descartas? intermitente. Ajá, muy bien. Al intermitente. Entonces, intermitente no es. Ahora, te dice que presenta fluctuaciones mayor a 2 centígrados, mayor a 2 centígrados. ¿A quién descartas? Si es que es menor a 1 centígrado. A ¿A la la? continua. Continuo. Ajá, muy bien. Entonces, ¿quién te quedaría de los patrones de la fiebre? Porque patrón de la fiebre solo hay 4 y ya hemos descartado a los que no eran, ¿no? Te queda la remitente y ustedes saben que es mayor a 1 centígrado. Entonces, esa es la clave como tal. Curva éctica forma parte de la curva de la fiebre, pero no te preguntan sobre la curva, te dicen que patrón de fiebre y la hipertermia maligna no es un patrón de fiebre. ¿Ok? Ya se les hace fácil, ¿verdad? Porque hay palabras claves para poder resolver esos casos clínicos. Muy bien, chicos. Ahora, no es lo mismo, ¿no? No, ya. A ver, ustedes mismos, chicos. Mujer de 68 años que tiene fiebre de 10 días de evolución desde hace 7 días, gonartritis flogósica de rodilla derecha progresiva. Se constata temperatura de 40 centígrados que es precedida por escalofríos. Ya, acá te hablan de que tiene fiebre, cuál es su diagnóstico y si ha tenido escalofríos o no. La gráfica de la fiebre se caracteriza por elevaciones térmicas diarias que retornan a valores normales. Ya, chicos, está cantada durante cada día de fiebre. ¿Cuál es? Intermitente. Ujú, muy bien. Ahora, acaba la cosa. Me olvidé decirles. La intermitente tiene otro nombre, por si les preguntan. ¿Ya? No quiere decir que esté mal la clave, ¿ah? Es la misma, pero intermitente también los conocen como éctica, ¿ok? Me iba a pasar a decirles. Intermitente es igual a éctica. Entonces, igual, por si no lo sabían, podrían poder haber ido descartando, pero ya saben que éctica es igual a intermitente, ¿ya? Eso se me iba a pasar a decirles. Ahora, este de acá, ¿es lo mismo? No. Sí, miren, si se dan cuenta, es lo mismo. Éctica. Ya, esta de acá. Ahora sí, chicos, a ver. Dice, durante 28 años con fiebre de 8 días de evolución, desde hace 2 días tiene mialgias y poliartralgias, desde hace 3 días poliartritis, de constante temperatura de 40 centígrados y frecuencia cardíaca de 110 por minuto. No hay esplenomegalia, la gráfica, ahora sí. La gráfica de la fiebre en 7 días, muestra que este varía más de 0,6 por día. 0,6 grados por día, sin llegar a lo normal. ¿Qué tipo de fiebre más probablemente tenga el paciente? Si varía más de 0,6 grados de lo normal, chicos. ¿Qué marcarían ahí? ¿Continúas? Ya, pero acá hay un problema, ¿ya? No te dice que sea hasta 1 centígrado. Claro. Ujú. Entonces, mira,
hay veces que cuando te preguntan así en la universidad, tú podrías decir, ya, es más de 6 grados, 6,6 grados por día, pero no me dices hasta cuál es tu límite. Lo que deberían preguntar realmente es menor a cuánto, ¿no? ¿Mayor a uno o menor a uno? Ahora, para la San Martín, supuestamente esa pregunta, cuando la reclamaron, dijeron, no, pero es más de 0,6, o sea, la clave es remitente. Porque menor a 0,6 es continua, pero en las teorías nos dicen que es hasta uno y en los ejercicios como tal ven que si hay la variación menor a uno consideran continua, pero porque solo te dicen más de 0,6 y podría ser como 0,6, podría ser 2, podría ser 3 grados, porque no te dicen hasta cuánto es el pico como tal, consideran como clave a la remitente, ¿ya? Porque no te dicen el límite. Pero por ejemplo ahí si te pondrían menor a 0,6, sí podría ser continua o menor a uno, ¿ya? ¿Sí se entendió, chicos? Esa es la Este, clave. lo, Remitente. este, lo que entendí es que, como dice más de 0,6 se asume que es más de uno. Mm. Eso es No, no, no. O sea, lo que pasa es que si te dicen que es más de 0,6, pero no te dicen hasta qué lugar es 0,6, hasta qué grado es 0,6, porque más de 0,6 incluye 5 grados, incluye 3 grados. Entonces, podría ser remitente, pero también podría ser continua, porque si te ponen 0,7, no es remitente. No sé si me dejo entender. Entonces, por eso esa pregunta la llegaron a reclamar, pero al final no nos validaron, pero pusieron remitente como clave. Si te ponen menor a 0,6, marca continua. O si te ponen menor a uno, marca continua. Pero si te ponen mayor a 0,6 o mayor a uno, marca remitente. Es el criterio que usan ellos. No sé si me deja entender. ¿Mm? ¿No? Porque, o sea, me están diciendo más de 0,6 grados. Y tú sabes que más de 0,6 grados puede ser 1 grado, puede ser 2 grados, puede ser 3 grados. Y bajo ese criterio sería remitente. Pero así como es más cero, más todo esto, también puede ser hasta 0,7, hasta 0,8, ¿no? Pero es que nadie te lo fija como tal. En cambio, si te dijeran menor a 0,6, ya sabrías que es continua, o si te dicen menor a uno, ya sabrías que es continua, porque no sobrepasa la unidad. No sé si me dejo entender ahí. Ujú. Entonces, por eso lo consideran así. Pero la definición como tal es mayor a 1 centígrado, que es lo que dice su teoría, pero esa pregunta sí se la hicieron a propósito, creo. ¿Ya? Pero es algo así lo que nos explicaron a nosotros en nuestros tiempos. ¿Ya, chicos? Ahora, bueno, esta es la última. Esta está mejor planteada. Dice, adolescente masculino de 14 años de edad con fiebre de 7 días de evolución, que al observar las cifras de controles diarios de temperatura hechas por la mamá, se encuentran variaciones mayores a 0,6 grados centígrados sin llegar a lo normal, siendo la mayor de 39,5 y la menor de 38,2. ¿Qué marcarían? Si ya les dije que mayor a 0,6 incluye hasta 1, 2, 3 centígrados. Porque ahí se dan cuenta siendo la mayor 39,5 y la menor 38,2. O sea, si tú restas 38,2 de 39,5, te sale aproximadamente, a ver, 1,3 y te dice mayor a 0,6. ¿Qué marcarían, chicos? Está sobrepasando la unidad. remitente. Muy bien, por eso la clave es esto, miren chicos, para que ya no se olviden. Si te dicen mayor a 0,6 y no te especifican otra cosa, marca remitente. Pero si te dicen menor a 0,6, marca continua. Si te dicen menor a 1, marca continua. Pero si te dicen mayor a 1, marca remitente. El que te van a preguntar más, como han visto en las preguntas, es este de acá. Mayor a 0,6 como para que caigan. ¿Ya chicos? Entonces, esa es la clave. Ya. Muy bien chicos, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. Ya, genial. Entonces, a ver, pueden reaccionar chicos o si tienen alguna pregunta, aprovechenme porque estos temas de por sí, por ejemplo, cuando damos las asesorías
las normales ya dentro del periodo, las hacemos súper cortas, no hacemos el practiquemos porque en una asesoría hacemos pues dos, tres temas, en cambio acá estamos haciendo uno por día porque es más para que ustedes se vayan adecuando a cómo va a ser el temario de su día a día desde ahora, ¿no? Entonces, les voy a ir pasando el post-test, chicos, si es que no tienen alguna otra duda. Ya, genial, Débora. Para Débora quedó todo claro. Ana Paula, Luis, ¿qué tal les fue? Todo bien Todo también. claro, todo. Ya, ok, genial, Ana Paula, genial, Débora, Luis. Entonces, mañana vemos la hora también, porque mañana tengo examen a las 3 de la tarde en la universidad. Entonces, lo más probable es que sea después de eso. Pero voy a dejar de grabar un ratito. Ahí les acabo de mandar el post-test, chicos, ¿sí? Voy a dejar de grabar, detener. Ya.